miércoles 29 de junio del año 2022. Vamos a hacer la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Bueno, el día de hoy, miércoles, estamos leyendo el libro Las leyes morales de la vida. Estamos en la página 81, perdón, estamos en la página 97, 4.5, renovación. Y estamos hablando el título principal es la ley de conservación. Pero, amor propio creo que no habíamos visto, ¿o sí vimos? El amor propio, ¿no? Ok, entonces... No me preguntas, que no me acuerdo. ¿Te acuerdas de mucho? No, no me acuerdo. Bueno, podemos leerlo nuevamente, amor propio, con mucho gusto. Aunque no me acuerdo, no, si lo tenés ahí, entonces mejor démoslo. Pero podemos leerlo nuevamente porque, bueno, repasar, está en el página 93. Dice 4.4, amor propio. Es uno de los más peligrosos enemigos del hombre, oculta ingeniosamente las intenciones de las que se nutre y exterioriza falsos argumentos con los que se impone malévolo. Ataca en el momento oportuno, después de realizar maniobras hábiles, persistentes y vigorosas, consigue ocultar los objetivos reales que lo instigan y se alinea con destaque entre los más graves destructores de la armonía íntima de la criatura. Intoxica a quien lo conduce y lanza dardos venenosos con seguridad, produciendo víctimas que caen indefensas bajo sus aguijones. Certeros, impiadoso, se complace cuando aplasta y retiene el rostro, la máscara de falsa compasión con la que disimula las sonrisas de la victoria nefasta. Se devela bajo artificios y logra desviar la atención de su tarea lúgubre. La caída del prójimo lo alegra, la desdicha de alguien lo emula. El desaliento del luchador lo fascina. La derrota del adversario lo divierte. Este venal servidor de la desdicha se llama amor propio. Se siente herido con facilidad y se ofende bajo pretextos imaginados y fútiles. Encuentra siempre una disculpa para sí mismo y la fiscalización severa para los otros. Con artimañas domina los sentimientos y perturba el discernimiento de quien le da guarida. Hijo favorito del orgullo, es mellizo del egoísmo y célula cancerígena responsable por muchos reveses en la vida de las criaturas. Combátelo con todas las fuerzas. No les des guarida ni convivas con sus astucias. El amor a sí mismo, recomendado por Jesús, no tiene como objetivo los triunfos inmediatos ni las situaciones de comodidad. Ayuda al espíritu a emerger de las torpezas y a liberarse de las contingencias transitorias, mediante la entrega de ti mismo, la renuncia, la abnegación y el amor al prójimo. Las vidas que se podían glorificar mediante las oportunidades dichosas que disfrutan, fracasan cuando el amor propio las dirige. Las construcciones superiores del bien naufragan cuando el amor propio les rodea. Grupos humanos de relevancia se disgregan cuando el amor propio siembra la desunión. Y las guerras, consecuencia de los pequeños conflictos que ocurren en los grupos familiares, provienen del amor propio enfermo de gobiernos arbitrarios y enloquecidos que pisotean los derechos humanos y transformados en buitres
pronto sucumben sobre las ruinas de los vencidos en las que se alimentan. Jesús, calumniado, agredido, irrespetado, abandonado y crucificado, enseñando el amor fraternal, la antítesis del amor propio, y demostrando la suprema fuerza que poseía, nos ofreció el sabio mensaje, advertencia, salvador en contra de ese enemigo que habita en nosotros y debemos de combatir sin tregua, el amor propio. ¿Algún comentario al respecto? Adelante, Bolachi, porque estoy un poquito afectado por la tos. Ok, salí. Bueno, acá nos comenta que es bien sigiloso y aprovecha para desarmonizar tanto en el ambiente familiar como en las comunidades, y hace todo lo posible para como ser hipócrita, pongámoslo de esa manera, y para ir como que tomando a su víctima en un momento determinado, como dice acá, tire al aguijón con el veneno para lastimarlo, herirlo. Y aquellos que son luchadores y se esfuerzan y hacen todo lo posible para hacer el bien, cuando se desmoralizan, se decae su entusiasmo, se es jubiloso para las entidades que tratan la manera de desarmonizarnos, tomando en consideración que nosotros, como estamos viviendo en un mundo de expiación y prueba, obviamente prevalece la maldad, prevalece la negatividad, pero está en nosotros saber, uno, que nos está ayudando la oración para poder fortalecernos, para poder apoyarnos, para poder guiarnos, y también saber que jamás estamos solos, sino que siempre estamos orientados y guiados por un ser superior que es el Padre, que es todo bondad y todo justicia, que nos ama incondicionalmente. Dice, acá en una parte dice que provienen del amor propio enfermo de gobiernos arbitrarios y enloquecidos que pisotean los derechos humanos y transformados en buitres pronto sucumben sobre las ruinas de los vencidos en las que se alimentan. Nosotros tenemos que tomar en consideración que la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Esto nos indica que nosotros tenemos que estar constantemente vigilantes, tenemos que ir luchando con ese tipo de circunstancias y situaciones que en un momento dado nos puede agredir si nosotros, si nosotros somos invigilantes. Porque dice aquí en el amor propio, en la página 93, en la última parte, dice, la caída del prójimo lo alegra, la desdicha de alguien lo emula, el desaliento del luchador lo fascina, la derrota del adversario lo divierte. Pero es precisamente por esas inclinaciones que se tienen y que nosotros tenemos que irnos esforzando, tomando en consideración, como les comentaba, que tenemos uno, nuestro guía espiritual, que constantemente vela por el bienestar de cada uno de nosotros, que nos ayuda, que nos dice, vamos ánimo, así como nuestros familiares, que nos invita a que sigamos adelante y que no desistamos. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, yo quiero hacer un comentario sobre esta situación, que se estaba hablando del amor propio y también del egoísmo. No quiero señalar a nadie, pero realmente es muy difícil conocer a alguien que no tenga una gotita de egoísmo y que no tenga una gotita de amor propio. De hecho, hay personas a veces con las que yo hablo y me dicen, no, es que yo no tengo orgullo. Y yo mejor no digo nada, ¿verdad? Mejor no digo nada a veces porque dentro de mí pienso, puchica, estamos en este plano de expiación y de prueba porque tenemos que limar todas esas cosas que nos hace falta todavía. Si no tuviéramos alguno, al menos en mi caso, perdón, si yo no tuviera una gota de orgullo, si no tuviera una gota de egoísmo, si no tuviera una gota de amor propio, no estaría en este plano. ¿No? Solamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Una de mis jefas, una oportunidad, dijo, yo no sé, pero yo no me encuentro imperfecciones. Así dijo cuando era la dinámica era encontrar los defectos que teníamos, ¿verdad? Creo que eran mínimo 5 defectos que teníamos. Ella dijo en esa oportunidad que era difícil para ella porque ella no se encontraba ningún solo defecto. Cabal, como dice Pepucho, ¿no? ¿Cómo? También, ¿verdad? Sí. Carlos, ¿quiere hacer algún comentario? Bueno, estaba pensando en eso.
Bueno, sí, yo creo que es importante reconocer que cada uno de nosotros tiene amor propio. Pero uno, pienso yo, tiene que reconocer que así como uno se ama, como dice la Biblia, ¿no? Como uno se ama, debe de amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, creo yo, una balanza que uno mentalmente o espiritualmente tiene que mantener. Y ya que nos damos cuenta de que el amor propio, el orgullo, es dañino hasta cierto punto, pienso yo, porque tiene que haber un equilibrio, me imagino. Eso es lo que yo estoy pensando ahorita. Y el equilibrio sería en respetar al otro, en querer al otro como a mí me gustaría que me respetaran y me quisieran. Eso es nada más. Muchas gracias, Carlos. Cabalmente, hacer a los demás lo que quisieran que nos hicieran a nosotros, ¿verdad? Hacer el bien. Obviamente que no solo estar pensando, bueno, voy a hacer bien y de esa manera voy a recibir lo que estoy haciendo, sino que se van dando un momento dado en donde nosotros nos estamos acondicionando, nos estamos acostumbrando a hacer el bien, que es parte de nuestra vida cotidiana, que es lo que nosotros vemos con muchos hermanos que cuando están haciendo el bien, muchos hasta les hacen como honores, y ellos mismos dicen, ¿por qué me hacen honores si estoy haciendo lo que todos debemos de hacer el bien, ayudar al prójimo, servir con buena voluntad? Solo quería agregar que también esta situación se da en diferentes grados. A veces es una situación demasiado evidente, como que alguien tenga egoísmo, orgullo o amor propio, entonces se le señala. Y sin embargo es contraproducente porque esa entidad tiene más posibilidades de cambiar porque se le está señalando. En cambio, quien tiene una cantidad menor, la tiene en la sombra o en la oscuridad y es más difícil que cambie porque ¿qué esfuerzo necesita o qué motivación tiene si no le está afectando, entre comillas, solamente? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice en el 4.5, renovación. Estamos en la página 97. La poda renueva la planta. El drenaje faculta la modificación del campo. La decantación mejora la calidad del líquido. La cauterización provoca la conexión de los vasos sanguíneos y la destrucción de los tejidos contaminados. La modificación de los hábitos viciosos fomenta el entusiasmo que libera del comodismo pernicioso y de la actividad perturbadora. Es imperioso el esfuerzo para la renovación que genera bendiciones y es matriz de conquistas prodigiosas. Renovar ideas, encontrando en el manantial inagotable del Evangelio la inspiración superior. Renovar conversaciones mediante el ejercicio saludable del pensamiento comedido y noble. Renovar actividades, poniendo la sal de la alegría y la gota del amor en cada tarea a realizar. Renovar objetivos mediante el estudio continuo de las metas y medios para la liberación espiritual. Teniendo en vista la decisión irrevocable de triunfar sobre las imposiciones aflictivas que conspiran en el mundo contra la verdadera paz del espíritu. Renovar es el proceso fecundo de producir, no solamente renovar para cambiar, sino reactivar los valores que yacen vencidos por la rutina pertinaz, por redescubrir los ideales que poco a poco se consumen en el marasmo, vencidos por el sopor, desarticulados por las contingencias de la mecánica realizadora. La renovación interior es una poda moral. De ese modo exige disciplina y sacrificio para lograr el éxito que se pretende alcanzar. Ante la cuestión desagradable que ya logras solucionar, renueva la paciencia e intenta una vez más. Ante la persona irritante que ya logró volverse antipática, renueva conceptos e insiste un poco más en la fraternidad. Ante el antagonista gratuito que logra desagradarte, renueva el esfuerzo de vencerte y sea aún más gentil. Ante el sufrimiento que parece destruirte, renuévate por la oración y confía más. El discípulo del Evangelio que desdeña el milagro de la renovación puede ser comparado al trabajador que menosprecia la esperanza, volviéndose víctima fácil para el fracaso. Jesús, el sublime ejemplo, enseñando la perenne urgencia de la renovación de los propósitos superiores, estuvo con personas difíciles de ser amadas, comprendidas, ayudadas y no desperdició
situaciones ni circunstancias negativas, trampas y astucias en momentos de coyunturas aflictivas, propiciándonos así la demostración del valor del ideal y de la vivencia del bien, logrando renovar a todos y cambiarlo todo, debido a los objetivos elevados de su ministerio entre los hombres. Sin quejarse contra el pecado, renovó a los pecadores. Sin injuriar la astucia, renovó a las víctimas de la perturbación bien urdida. Sin reaccionar en contra de los que lo perseguían, en carácter obstinado, renovó a todos los que accedían a su palabra. Todo el mensaje que nos legó mediante palabras y acciones constituye un poema y un himno de bendiciones a la renovación del hombre, del mundo y de la humanidad. Esto es el 4.5, renovación. Me gusta cómo empieza la lectura porque dice, renovar ideas encontrando el manantial. Renovar conversaciones mediante el ejercicio saludable del pensamiento comedido y noble. Renovar actividades poniendo la sal de la alegría y la gota del amor. Y renovar objetivos mediante el estudio continuo de las metas y medios para la liberación espiritual, que nosotros hemos platicado en algunas oportunidades, que generalmente nos recordamos de nuestras tareas cuando estamos en las diferentes escuelas espíritas, cuando nos reunimos por diferentes actividades, pero cuando salimos de las escuelas o dejamos de participar en esas actividades, volvemos a hacer los mismos. Entonces, nuestros hermanos nos están invitando para que seamos siempre aquellas personas que se están renovando una y otra vez. Acá nos están diciendo, dentro de una parte bien interesante, que cuando aquellos vienen algunas personas vienen a desarmonizarnos, desequilibrarnos, tenemos que tener más paciencia. Dice en el página 98, en el cuarto ítem, ante la persona irritante que ya logró volverse antipática, renueva conceptos e insiste un poco más en la fraternidad. Dice en la siguiente, ante el antagonista gratuito que logra desagradarte, renueva el esfuerzo de vencerte y sé aún más gentil. Cuando estaba leyendo esa parte me recordé lo que en algunas oportunidades Coca ha comentado del Evangelio del Maestro Jesús, cuando te piden que camines con ellos una milla, camina dos. Cuando te piden un abrigo, dale la capa. Entonces me acordaba de ese punto, ¿no? Que tratar la manera, obviamente, hacerlo con aquel buen gusto, aquel buen sentido. Por supuesto que todo proceso de inicio es difícil. Tal vez al principio no va a ser tan a gusto, tal vez al principio no va a ser tan alegre colocar o hacer ese tipo de acciones, pero como mencionaba en el capítulo anterior, conforme nosotros estamos practicando, conforme nosotros nos estamos renovando, entonces va a ser un momento tan sencillo, tan tranquilo, que todo va a ir mejorando en su justa dimensión. ¿Algún comentario? Yo creo que precisamente lo que estábamos comentando acá en la lectura es lo que generalmente la gran mayoría de nuestros hermanos no lo hacen, ¿verdad? Incluso no hacemos nosotros tampoco, muchas veces. Y es inspirarnos en el Evangelio. Dice, renovar ideas, encontrando en el manantial inagotable del Evangelio la inspiración superior. Muchas veces nos dilatamos, nos estancamos y de ahí no pasamos. Y si se dan cuenta, cuando habla de renovación, no dice que renovación solamente cuando se es joven. No habla de una edad determinada. Podemos tener ya 70 o 80 años y todavía estar renovando algunas ideas, renovar algunos conceptos, que de todas maneras cualquiera diría, bueno, y ahora para qué me va a servir renovarme si ya tengo 60, 70 años? Y no es así, porque recordemos que nos va a servir para nuestra propia evolución. Si bien nos va a servir en esta encarnación, nos va a servir también cuando dejemos este plano de expiación y pruebas y pasemos al plano espiritual. Ya habremos dejado algunos conceptos o ideas arcaicas, ¿verdad? Arcaicas en relación con la evolución, ¿verdad? Que queremos nosotros tener, y entonces ya habremos ido superando y dando un paso más en escala evolutiva. Por eso nos hablan de renovar.
¿verdad? ¿Qué es renovar? Volver algo nuevo, ¿verdad? Entonces darle otro matiz, darle otro cariz a una situación, ¿verdad? No nos dice que cambiemos las situaciones, sino que cambiemos la actitud frente a esas situaciones. Recordemos que un mismo hecho nos va a afectar no por el hecho en sí, sino lo que nosotros pensemos con relación a ese hecho, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que renovar nosotros la actitud, las ideas, para así realmente irnos transformando, como dice la doctrina espírita, y nos dice Allan Kardec, ¿verdad? Que al verdadero espírita se le conoce por su constante transformación moral. Pero si no nos estamos transformando moralmente y nos quedamos igual, ¿verdad? Como así pasa en la mayoría de casos y veces, ¿verdad? Que nos vamos quedando estancados, entonces como que no estamos cumpliendo con ese programa que nosotros nos trazamos antes de venir a encarnar, ¿verdad? Entonces, me parece excelente esto en cuanto a que dice, por ejemplo, la poda renueva la planta, ¿verdad? Porque a veces necesitamos problemas, ¿verdad? ¿Y qué son los problemas? Son las diferentes pruebas que la vida nos pone delante de nosotros para ver cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Si nos quejamos, recordemos que no vamos a pasar esa prueba y nos la van a repetir, ¿verdad? No porque lo diga yo, sino porque así dice la doctrina espírita, ¿verdad? Que así dicen los libros, que mejor tenemos que resignarnos y ver de qué manera poder, ¿cómo sería? Solucionar ese problema, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y teniendo una imaginación que nos podemos inspirar en el Evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, como bien dice aquí, ¿verdad? Y no es que uno se vuelva fanático, no es eso, no es que uno se vuelva fanático, sino que realmente ahí hay muchas ideas de cómo uno puede reaccionar. Como bien decía nuestro hermanito anteriormente, ¿va? Si nosotros pusiéramos en práctica como una regla áurea en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, haz a tu prójimo lo que no deseas que te hagan a ti, yo creo que estaríamos muy evolucionados, porque no estaríamos haciéndole daño a nuestro semejante, porque no quisiéramos que nos hicieran a nosotros, ¿verdad? Y Jesús lo sabía de antemano, por eso fue que nos lo puso como regla áurea, porque sabía que si nosotros estamos dañando al prójimo, estamos poniendo en funcionamiento la ley de causa y efecto. Es como decíamos en otras oportunidades, ¿verdad? Quien siembra vientos va a cosechar tempestades, ¿verdad? Así, o como dicen otros autores que no son espíritas, ¿verdad? Dicen que si sembramos limón, tenemos que chupar limón, no tenemos que chupar naranja, ¿verdad? Tenemos que aceptar lo que hemos sembrado, ¿verdad? No hay para dónde. Entonces creo que eso nos va a ayudar a que nosotros vayamos, independientemente de la edad que tengamos, a plantearnos una renovación de nosotros mismos para mejorarnos, no para estar hundiéndonos más, que podría ser ese el caso, solamente. Muchas gracias. Gracias por el comentario de que no hay una edad específica para renovarnos. Nos hizo comentarios algunos autores en donde mencionaba que cuando se dirigió el éxodo de Moisés, él tenía más de 80 años. Y así van mencionando una serie también de inventores, una serie de personas que fueron destacándose, en donde, si no recuerdo mal, también un famoso personaje de comida rápida empezó a los 65 años y tuvo una gran fortuna. Entonces, son cosas que uno se va poniendo a pensar que no existen los límites. Nosotros somos quienes nos limitamos creyendo que solo tenemos esta existencia. Y tomar en consideración, muchas gracias por recordar ese punto de el cambio constante que nos invita el hermano Allan Kardec a través de la codificación de la literatura espírita. Pero recordemos también que algo muy importante es el tiempo va pasando. El tiempo pasa y si no hacemos nada de aquí a 5 años, por ejemplo, va por ponerles un ejemplo, el tiempo igual va a pasar. ¿Y qué va a suceder? Que ya hemos consumido 5 años de nuestra existencia
y nos podríamos preguntar internamente para nosotros, ¿verdad? No para nadie más, sino para nosotros. ¿Y qué hemos hecho de esos 5 años? ¿Verdad? Entonces, cada uno de nosotros nos responderá, porque así es la vida. Mírense, como, y no es broma lo que les estoy comentando, ya vamos para la tercera edad, y de ahí vamos a pasarla, y qué es de nuestras vidas. Cabalmente, y por eso es importante el tiempo para poder ir analizándonos, lo que decía San Agustín, que podamos nosotros, conócete a ti mismo, para poder ir evaluando dónde nosotros estamos flaqueando, dónde nosotros estamos cayendo una y otra vez, pero también, como mencionas, aprovechar la existencia, porque cuanto más se nos da, como es el conocimiento de la doctrina espírita, y no lo aprovechamos, entonces más se nos exigirá. Y claro, quien tiene más conocimiento se le pedirá más, y tiene bastante sentido. ¿Algún comentario, Carlos? Bueno, pues estaba viendo pues que prácticamente de la renovación estamos hablando de por ejemplo, tener nuevas ideas, no, sino que poder comprender las ideas que no comprendimos. O sea, que a veces tal vez nos aparecen los problemas porque hay algo que no entendemos. Entonces son como aires frescos que nos pegan, ¿verdad? Y para renovar esas ideas que tenemos, pero no pasamos de ahí, sino que tenemos un límite, un tope. Entonces, los problemas simplemente vienen a aflojar o a darle movimiento o circulación a ese proceso del que no pasamos. Entonces, y a darle otro enfoque a las ideas a veces, ¿verdad? Porque nosotros posiblemente tenemos un sentido o sea, un punto de vista respecto a una idea, respecto a una filosofía, respecto a lo que sea, pero a la hora de voltearnos y verlo de otro ángulo, pues entonces es una renovación, pues o sea, estamos viendo desde otro punto de vista la cuestión y llegamos a comprender más, o sea, ya vimos un punto de vista, podemos ver el otro. Entonces, eso es lo que yo he comprendido hasta ahorita de lo que son las renovaciones, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias por los comentarios, porque todo esto nos va ayudando para poder ir analizando y obviamente es para nuestro fuero íntimo, ir evaluándonos e ir analizando y para ir determinando si estamos bien en el camino o si nos hace falta algo más. Me gustó lo que también se mencionaba dentro de la lectura, y Coca lo recordó, en la poda, ¿verdad? Ir podando para poder renovar, reenergetizar. Incluso cuando vemos nosotros algunos arbolitos que se van podando, después vienen nuevas ramitas, nuevas flores, nuevas hojas, y entonces tiene otro matiz ese arbolito, tomando en consideración en cuanto a su vitalidad. Y claro que hay otros aspectos a analizar. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Estamos en el 4.6, el heroísmo de la resignación, en la página 101. El inmediatismo de los intereses apasionados la confunden con la demencia o la consideran una deficiencia de fuerzas para poder atacar violentamente las circunstancias. No falta quien se rebele en contra de sus imposiciones necesarias. La consideran cobardía moral. Creen que está superada en los días voluptuosos del tecnicismo moderno. Sin embargo, la resignación es una bendición lenificadora cuando la vida responde en dolor y sombra, infortunio y dificultad a las súplicas del hombre. Alternativa redentora que solamente los valientes consiguen imponer. Refuerza los valores espirituales para las luchas más intensas de la inteligencia y del sentimiento. No proviene de una actitud de miedo, porque eso sería injustificable ante las leyes superiores, pero resulta de una moderada y lúcida reflexión que favorece el perfecto entendimiento de las imposiciones evolutivas. El conocimiento de los factores causales de los sufrimientos premia el hombre con la tranquila responsabilidad que asume en relación con las ofensas que los motivan. Quizás
La resignación exija más dinámica del valor para someterse de lo que requeriría la reacción rebelde de la violencia. Mientras tanto, la actitud resignada no significa parasitismo ni desinterés por la lucha. Al contrario, genera una labor fecunda y activa de reconstrucción interior, fijación de propósitos saludables en programas de ennoblecimiento eficaz. Ceder ahora a fin de triunfar más tarde. Esperar el momento oportuno para beneficiarse con mejores resultados. Reaccionar con la paciencia mediante la confianza absoluta en Dios, a pesar de que se conspire aparentemente en contra. Creer sin desfallecimiento, aunque la apariencia sea funesta. Perseverar en el servicio edificante sin utilizar las técnicas de la astucia permisiva, cuando todo se presenta en oposición. Mantenerse en alegría a pesar de estar sufriendo o ser incomprendido, abandonado o vencido. Expresa los triunfos de la resignación en el hombre, consciente de los objetivos reales de la existencia en la tierra. El metal en altas temperaturas se funde. El río caudaloso en los llanos se esparce. La semilla en el suelo abonado se transforma. El cristiano activo en la construcción del testimonio se resigna. La propia reencarnación es un acto de sumisión, como la desencarnación, puesto que ocurren independientemente del aprendiz, que se debe resignar a las exigencias superiores de la evolución. Resignación, por consiguiente, es una conquista de la no violencia, del espíritu que supera pasiones e impulsos viles, a fin de edificarse y triunfar sobre sí mismo, y en consecuencia sobre los factores negativos que generan obstáculos al avance libertador. Así finaliza este punto, que es el heroísmo de la resignación. Ahí está. Qué interesante y qué difícil a la vez. Porque esto es lo que realmente nos enseña la doctrina espírita en los libros. Vemos ejemplo de resignación, por ejemplo, en Pablo y Esteban, cómo actuaba Pablo después de perseguir a Esteban y cuando se estaba renovando, ¿verdad? Vemos también en otros libros también de la literatura espírita cómo el cristiano se resigna y no devuelve el daño que le están realizando o que le están haciendo, ¿verdad? Eso es de las partes más difíciles, considero yo, de lo que es el espiritismo y en sí el cristianismo, la resignación, porque generalmente nos tendemos a rebelarnos. Como aquí dice al inicio, dice, el inmediatismo de los intereses apasionados. Imagínense, todo lo queremos para allá, para ahorita. No queremos esperar nada. No queremos a esperar que el fruto se vaya madurando. No, tiene que ser para ahorita, ¿verdad? Entonces, yo no me resigno con las condiciones económicas en las cuales nací. Entonces yo veo a mi alrededor y digo, bueno, los demás tienen varias cosas, entonces yo quiero tenerlos, pero ya. Pero no tengo los ingresos para conseguirlos en este momento. Entonces me meto a deudas y comienzo a vivir de crédito, ¿no? Tengo crédito a la casa, crédito al automóvil, a crédito el menaje de casa, y probablemente podrán los demás pensar que estamos en mejores condiciones económicas, pero internamente sabemos que estamos viviendo en una no realidad, porque estamos viviendo solamente de apariencias, ¿verdad? Y eso nos habla precisamente de inmediatez. Pero si pensamos en forma resignada, bueno, ahorita no tengo el dinero para comprarme esa televisión que quisiera, no tengo el dinero para comprarme la casa en el sector que yo también estuviese pensando, o el carro último modelo de tal marca, no tengo el dinero para eso. Entonces, ¿con qué me alcanza? Entonces comienzo a ver mis ingresos, veo si no tengo, y si no, pues no lo compro porque no tengo el dinero, ¿verdad? No tengo el dinero, entonces
pero estoy quejándome porque ¿cómo es posible que los demás de mi prójimo en la sociedad está en mejores condiciones y yo no lo tengo? ¿Verdad? No me estoy resignando a las condiciones de la vida que me impuso en esa existencia. Probablemente era tener privaciones para poder darles más valor a esos bienes, lo que probablemente en otra vida no se las di. Pero como no me resigno, tengo que tenerlo ya, ahorita, ¿verdad? Entonces, y eso la publicidad nos bombardea constantemente. No esperes tanto tiempo, ya lo puedes obtener, ya lo puedes tener, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? No está contribuyendo a nuestra resignación, para nada, porque nos dice, bueno, ahorita puedes disfrutarlo y puedes disfrutarlo ahorita y no te preocupes, nos dice la publicidad, lo puedes pagar en 5 o 10 años, por eso que estamos utilizando ahorita, ¿verdad? Y nos esclavizamos durante 5 o 10 años para pagar esto que no tenemos la capacidad de tenerlo. Entonces, yo creo que algo sano, algo es resignarnos en el sentido de que aceptar cuáles son nuestras condiciones, ¿verdad? Como dice aquí, eso no significa marasmo, ¿verdad? Porque yo puedo cambiar las condiciones en las cuales me encuentro, ¿verdad? A través del estudio, a través del trabajo, y prueba de ello lo tenemos con nuestro papá. Si él hubiera pensado de esa manera, yo me resigno a las condiciones en las cuales yo me encuentro y no soy capaz de ser profesional, entonces hubiera sido diferente nuestra niñez y nuestra juventud al lado de nuestro papá. Porque si hubiera, ¿cómo sería? Si hubiera, ¿cuál es la palabra acá? Conformado, ¿verdad? Si hubiera conformado con que la vida no le puso las condiciones económicas necesarias para poder triunfar en la vida, ¿verdad? Y entonces se queda así de esa manera. Y si se dan cuenta, una parte que me gustó está en la página 102, en el segundo párrafo, dice, tercer párrafo, dice, mientras tanto, la actitud resignada no significa parasitismo, no ser uno parásito, dice, ni interés por la lucha, quedarme con los brazos cruzados. Al contrario, dice, genera una labor fecunda y activa de reconstrucción interior. O sea, vienen los golpes de la vida y bueno, ¿qué me quiere enseñar esto la vida? ¿Eh? Entonces comienzo a reflexionar. Fijación de propósitos saludables en programas de ennoblecimiento eficaz. Dice, ceder ahora, ok, no tengo nada, o me votaron, a fin de triunfar más tarde, dice, ¿verdad? O sea, eso me va a ayudar, aunado con el ítem anterior que vimos de la renovación, para que, bueno, no es cierto, no tengo ahorita las condiciones para poder tener lo que quiero. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder obtener lo que yo necesito? ¿Verdad? Claro, algo que sea medible, algo que sea realista. Porque si imagínense que yo quiero aquí dentro de 5 años ya estar viviendo en Marte, por decirles algo, es un ejemplo grotesco, ¿eh? Pero me refiero a que tienen que ser metas realistas, no metas en las cuales va a ser imposible cumplirse, ¿verdad? Tomando en cuenta cuáles son nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero tampoco llegar al punto de desconformarnos. Como yo avanzo solo 0.5 cada año, entonces a 0.5 avanzo cada año. Sabiendo que si me esforzara más, podría avanzar 1.5 durante cada año, ¿verdad? Entonces, saliendo de nuestra zona de confort. Eso es lo que nos dice esta lectura, ¿verdad? Que hay que salir de la zona de confort para aceptar las condiciones en las cuales nos encontramos viviendo, pero ser capaces de transformarlas y renovarlas. Porque de eso prueba, como bien estabas comentando, a lo que ha sucedido con las personas. Lamentablemente, por ese deseo de inmediatez, no lo consiguen, pero quisieran ya ahorita. No voy a esperar 5 años, ¿verdad? No voy a esperar el fruto, el crecimiento de planto esa semilla y quisiera que ya mañana estuviera un árbol frondoso y que me esté dando aguacates. No, hay que esperar algunos años para que rinda los frutos el esfuerzo que estamos realizando. De igual manera, tenemos que resignarnos, pero tomar cartas en el asunto para poder avanzar. Solamente. Muchas gracias. De hecho, acá nos comenta que resignarnos no significa que
no luchemos, no nos esforcemos, sino que sigamos adelante, como bien se menciona dentro de la lectura, y que hay que tener un valor mucho mayor dentro de la resignación que la rebeldía, porque la rebeldía, como tenemos esos instintos innatos dentro de nosotros, podemos ser muy impulsivos, mientras que la resignación es una construcción de aceptación, pero de comprensión, porque nosotros lo vamos a aceptar ciertas circunstancias y que nos van a servir en el futuro. ¿Algún otro comentario? Sí, yo pienso que, como mencionabas, de que tiene que haber comprensión también con la resignación, porque se ha dado el caso de, más que todo en la India, de que hay quienes han nacido en la pobreza o en la miseria y tienen la idea equivocada de que no pueden hacer nada porque en la siguiente reencarnación van a tener dinero y van a tener riqueza. Eso es un error, o sea, están quedándose en la pasividad. Solamente eso. Gracias. Bueno, quería comentar también con lo que estás diciendo, Pepucho. Aquí en nuestro medio también, porque recordemos que nos enseñan que es preferible ser pobre a ser rico, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es difícil que entre un rico. ¿Qué nos están diciendo? Que hay que ser pobres desde pequeños, ¿verdad? Y eso lo vamos asimilando y nos programamos a ser pobres, ¿verdad? Entonces, ese es un gran problema. Solamente. Gracias, Lucho. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Esto que menciona Coca es bastante delicado, porque regularmente lo dicen cuando hablan de un camello, de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Algo así es como dice, y eso es absurdo. O sea, eso no cabe en ninguna cabeza que tenga lógica. Lamentablemente eso es, sin ofender, es como embrutecer a la mayoría. Hacerles tener una lógica que no tiene sentido y que como borregos la tienen que estar aprendiendo. Solamente. Gracias. Bueno, continuando con la lectura, ahora vamos a iniciar la parte 5 en la página 105. Ley de destrucción. Pregunta 728. ¿La destrucción es una ley de la naturaleza? Respuesta. Es necesario que todo se destruya para que renazca y se regenere. Porque lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación cuyo objetivo es la renovación y el mejoramiento de los seres vivos. Pregunta 752. ¿Se puede relacionar el sentimiento de crueldad con el instinto de destrucción? Respuesta. Es el instinto de destrucción en lo que tiene de peor, porque si la destrucción es a veces una necesidad, la crueldad nunca lo es. Siempre resulta de una naturaleza mala. Esto es extraído del libro de los espíritus. Y numerales 5.1, hostilidades. 5.2, considerando el miedo. 5.3, compañeros peligrosos. 5.4, la agresividad. 5.5, ante los desacuerdos. 5.6, ellos viven. 5.1, hostilidades. Siempre las enfrentarás en el camino donde avanzas, elaborando la felicidad. Hay quienes hostilizan al prójimo por perversión, despecho, envidia, ira, por el placer de inquietar. Son los que tienen problemas consigo mismos, dirigiendo sus pasos hacia la locura. Hay quienes hostilizan a los débiles, a los caídos en los pozos del vicio, a los engañados, a los pervertidos, con la excusa de que su tarea es la tarea de la depuración moral de la sociedad. Hay quienes hostilizan a los idealistas, a los triunfadores, a los abnegados servidores del bien, movidos por sentimientos inconfesables. Si trabajas y no tienes tiempo para la ociosidad y la maledicencia, te hostilizan los demoledores y retrasados morales. Si te detienes en la inutilidad y te escondes en la modorra dorada, te hostilizan los adversarios gratuitos que se avinagran ante sus disposiciones igualmente enfermas.
Ya sea que hagas el bien o dejes de hacerlo, no te faltarán hostilidades. Muchas vienen desde afuera, de los fiscales gratuitos de la vida ajena. Otras surgen en el hogar, en el reducto familiar, entre las personas que amas, perturbando las realizaciones que comienzas hiriéndote. Regresa a las aspiraciones superiores a las cuales te aferras en los hornos de la abnegación y no te aflijas. Intenta no replicar, ni tampoco desanimarte cultivando a sí mismo los propósitos relevantes con los cuales conseguirás por fin liberarte de la persecución de todos ellos. Ante las personas hostiles, la actitud más correcta es una resistencia pacífica. La perseverancia en la posición de no violencia, aguas quietas, aguas pestilentes. Tierra no cultivada, inutilidad triunfante. Instrumento abandonado, desgaste a la vista. Todos los hombres útiles atestiguaron la legitimidad de sus propósitos e ideales bajo las astillas de la envidia y el ácido de las hostilidades de muchos de sus contemporáneos. Perseguidos de todos los tiempos que amaron las causas de ennoblecimiento humano, conquistadores de cielos, tierras y vidas, alcanzaron la victoria no obstante fustigados e insultados por los demás. No disponían de tiempo para atender la malicia y el despecho de sus adversarios. La llama que ardía en sus almas se alimentaba con el combustible del sacrificio y de la renuncia que los llevó a la inmolación, con lo cual sellaron la grandeza de sus menesteres. No temas a los que te hostilizan, te difaman y entristecen. No fueron pocos los personajes que se movilizaron hacia la tragedia de la cruz. Sin embargo, el crucificado, erguido en el punto más alto del escenario siniestro, permanece incorruptible y vivo en la conciencia universal, mientras todos los que habían hostilizado pasaron arrasados por el vendaval de las pasiones, consumiéndose en las alucinaciones que ya los dominaban. Este es del título Hostilidades. Acá nos comentan en un inicio que tenemos enemigos gratuitos, fiscales gratuitos, mejor dicho, o sea, quienes nos están fiscalizando todo lo que hagamos, todo lo que actuemos, cómo nos comportamos, qué actividades nosotros vamos a realizar, y constantemente crean historias con respecto a lo que nosotros estamos realizando. Comienza a crear como que desarmonía con otros para que aquellos quienes están siendo observados los vean mal. Nos comenta acá la importancia de poder nosotros estar activos, no estar ociosos. Al estar nosotros activos, ni siquiera nos damos cuenta si alguien nos está viendo, si alguien nos está criticando, si alguien trata la manera de apacharnos o de bajarnos, porque acá nos indica también tener mucha cautela, porque a veces nosotros podemos ser muy sensibles y algunas palabras, algunas acciones, algunas actitudes que nos quieran apachar nos hacen sentir mal en determinado momento y realmente ya no avanzamos con el mismo ahínco, con el mismo interés, con la misma fuerza, con el mismo impulso. Entonces, siempre hay fuerzas hostiles que van a estar en contra del avance que nosotros podamos querer tener en nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso nos comentan nuestros amigos a través de la literatura espírita. Uno, la oración, para que tengamos nosotros la fuerza y que ese motor se mantenga encendido. La vigilancia, que nos invita al Maestro Jesús para estar vigilantes en qué pensamientos nosotros nos estamos envolviendo, si nos dejamos influenciar por esas acciones hostiles, esos pensamientos, esas palabras que nos están hiriendo, y al final palabras se las lleva el viento, mientras que las acciones que yo realice correctas, eso va a ayudar y va a perdurar. Por eso cuando comentaban con respecto que la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria, entonces nos están invitando a nuestros hermanos a que tengamos mucho cuidado en no ser nosotros los protagonistas, como crear desarmonía, crear desequilibrio, tratar la manera de hacer de menos a otros, sino que tratar la manera de incentivarlos, apoyarlos, levantarlos y levantarles el ánimo para que continúen, así como otros lo han hecho con nosotros, que nos han apoyado en su momento, algunos conocidos, familiares, otros conocidos, quizás vecinos, amigos, compañeros de trabajo, u otros totalmente ajenos a nuestras vidas y vienen con aquella calma, aquel cuidado, aquella pasividad, y que nos están invitando a través de su ejemplo
no dejarnos envolver por las hostilidades. ¿Algún comentario que deseen realizar? Me encantó eso que estabas comentando de los fiscales, porque así sucede, ¿verdad? Generalmente nosotros nos topamos con una serie de personas que nos están criticando, ¿verdad? Nos critican y eso lo vemos muchas veces incluso en el trabajo, ¿verdad? Porque cuando vemos, sentimos, porque eso se percibe y se siente, hay una mala vibración que hay hacia uno, hay uno tratando de averiguar, tal vez no averiguando, va tratando de deducir qué pudo haber sucedido, ¿eh? Y es precisamente porque las famosas lenguas, ¿eh?, de otras personas que comienzan a hablar de uno, porque esa es la teoría que tienen, porque como se están fiscalizando, ya están deduciendo que hicimos tal acción, tuvimos que tener tal intención, ¿verdad? Y entonces, y nuestro objetivo va a ser tal, ¿verdad? Y nosotros ni siquiera estamos pensando en lo que nos están diciendo, ¿no? Y comenzamos a sentir esa animadversión en contra de nosotros en los lugares de trabajo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero como bien dice aquí la lectura, dice que no hay que ponerles atención porque al final de cuentas, la verdad tarde o temprano va a salir a flote, ¿verdad? Y pues imagínense que nos tendremos que estar actuando porque, ay, no, ¿qué va a decir fulanito de tal? Siempre nos van a estar criticando, ¿verdad? Y no les va a parecer, si lo hacemos de una determinada manera, qué bueno. Y si lo hacemos de otra manera, qué mal, o mejor dicho, no les va a parecer, qué mal, de la manera que hagamos nosotros las cosas. Entonces aquí nos dan la solución, dice que no les importa qué están pensando de ellos, siempre y cuando sus conciencias estén tranquilas y estén actuando y esforzándose, pues que los demás se estén hablando y que los fiscales sigan haciendo sus teorías, ¿verdad?, de lo que uno puede estar realizando, pero realmente uno sabe en sí cuál es la intención que uno tiene al hacer una determinada actividad, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo bien interesante que nos habla de las hostilidades, ¿verdad? Que hostilidades vamos a encontrar en el camino y que a lo largo de la historia han habido hostilidades para quien se desea ir renovando en el camino, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Pero no obstante eso, ha habido evolución, ha habido renovación constante por parte de muchos hermanos. Solamente. Muchas gracias. Dentro de ello, que nos comentan de las hostilidades, hacer lo contrario a las personas que crean ese ambiente, tratar la manera de ser lo más pacífico e ir perdonando. Claro, hay momentos muy, muy difíciles y complejos, pero cuanto más nosotros vamos practicando la paz interna, la calma, e ir entendiendo las situaciones difíciles de otros que también están en esa posición de crear ese ambiente por su padrón vibratorio, que tal vez podemos nosotros estar en esa misma posición, pero nosotros ya nos damos cuenta. Nosotros ya queremos cambiar, ya queremos salir de esa situación. No significa que no lo tengamos, no significa que no lo provoquemos, pero por lo menos ya estamos siendo un poco más vigilantes, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Sí, yo quiero agregar a lo que estaban mencionando de los fiscales. También están entre los vecinos que hacen sus teorías, como mencionaba Coca, están también entre las amistades, entre comillas, incluso también entre las familias, que tienen su teoría, empiezan a estarla expandiendo, y como decía Coca, de ahí hay frialdad donde antes no se encontraba, o tal vez alguien todavía no te conoce y cuando te ve, tiene prevención, porque dice, hay que tener cuidado con esta persona, y no sabe qué porcentaje puede ser cierto y qué porcentaje puede ser falso de lo que se ha dicho, solamente. Muchas gracias. Yo también estaba viendo ese asunto de los fiscales, ¿va? O sea, las personas que se meten en lo que no les importa muchas veces, ¿va? Entonces, por ejemplo, a mí me sucedía algo por ahí había un familiar que siempre que la íbamos a ver, empezaba a contar la historia de medio mundo. Entonces, a veces yo pensaba, o sea, a veces era bueno escuchar,
porque habían cosas que eran verdad, pero qué era verdad y qué era mentira, ¿verdad? Pero el asunto está de que yo escuchaba cierta cosa, cierta cantidad, pero me quedaba con lo que yo consideraba que era positivo, pero por lo regular lo que me sucedía a lo largo de unos minutos era que ya no soportaba el dolor de cabeza. Entonces, esa es como dijo Osvaldo, la vibración que transmite la otra persona, ¿verdad? Entonces, me dolía la cabeza. Entonces, yo aprendí a retirarme de esa persona solo cuando a mí me interesaba, me interesaba cierto asunto, o sea, porque sí, o sea, a veces hay que, no sé, no despreciarlo, a veces todo lo que se dice, porque uno no sabe qué es real y qué no, ¿verdad? Entonces, por lo menos siquiera tener una idea que puede uno atenerse. Pero sí, o sea, siempre va a encontrar uno esas personas, esas energías que le hacen daño a uno. Y qué mejor que para sobresalir de ellas y todo, como dice ahí el texto, como lo han dicho ustedes, es la oración. La oración siempre lo mantiene uno alerta, a salvo o vibrando en otra armonía, ¿va? Entonces, ahí se siente la diferencia. Yo lo he hecho. Yo les voy a ser sincero, yo no soy muy asiduo a la oración, pero trato de orar lo más que se puede, mínimo una vez al día, pero sí, o sea, a veces me cuesta, a veces el cansancio me gana, pero en el cansancio orando o pidiendo por alguien o algo así, me duermo. Entonces siento una tranquilidad y una paz tan enorme a la hora de dormirme de esa forma que a veces ni me recuerdo si terminé o no hice la oración, ¿va? Pero creo yo que haciendo eso de una manera bien intencionada, las cosas funcionan y uno posiblemente se libera de esas malas intenciones también con la oración. Entonces, es muy difícil, pero creo que no es imposible, porque si no, no lo podríamos ni siquiera pensar o hablar, digo yo, porque es una prueba, como dicen ustedes, ¿va? Por eso estamos aquí, para superarla, para, para pasar la lección, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Entonces, hay que alejarse de esas personas o circunstancias o lugares hostiles, ¿verdad? Por ejemplo, alejarse del alcoholismo. Por ejemplo, una experiencia que tuve yo de joven, pues fue esa, que mis amigos, sinceramente, yo casi no tomaba, yo me echaba uno que otro traguito porque el responsable del carro era yo. Entonces, el responsable de las vidas era yo. Y era algo que mi papá siempre me decía, pero donde vi que ya las cosas estaba saliendo del huacal, entonces abandoné ese grupo. Fue abandonando ese grupo, mis relaciones empezaron a cambiar. Incluso otros del grupo empezaron a salirse donde ellos vieron de que las cosas para mí cambiaban y ellos seguían igual. Entonces, hay que alejarse de esos lugares y personas y circunstancias hostiles, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. De hecho, lo que nos comentaba, ¿verdad? Ese punto esencial, tratar la manera de alejarnos de esos focos infecciosos, pongámoslo de esa manera, que nos puedan desarmonizar. Y qué interesante lo que manifestaba usted, que estando ahí en ese ambiente ya del dolor, ya percibir el dolor de cabeza con respecto a su familiar, que a uno le suele suceder estando en reuniones de familia, de trabajo, o la vecindad, o de cualquier tipo, cualquier índole, y empiezas a tener dolores muy fuertes e intensos debido a esas emanaciones fuertes con quienes nosotros nos estamos relacionando. Por supuesto, lo que usted decía, la oración nos va como cubriendo hasta a nuestro alrededor un campo así, cuanto más nosotros oramos, más grueso, que comentan algunos hermanos como que fuera un campo blindado. Y de verdad no es mentira. Nos sentimos a tal punto tan protegidos que nos sentimos más tranquilos y
incluso en determinado momento, cuando ya podemos analizar y decir, bueno, y qué bueno sentir este cambio de energías que anteriormente tal vez uno estaba acostumbrado a ese tipo de energías. No significa que uno ya salió de ese tipo de nivel vibratorio, pero que está uno esforzándose día a día para ir transformándose. ¿Algún último comentario antes de finalizar? Ok, muchas gracias. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Gracias.